Hola, buenos días. Mi nombre es Xochitl Díaz, soy parte del equipo de Medical Expo y les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. El día de hoy, nos encontramos aquí en uno de nuestros webinarios, como cada viernes. Invitarlos también a que terminando este webinario tenemos otro a las 11:30. También recordarles que ya pueden hacer su registro a Medical Expo Guadalajara, que es del 17 al 19 de mayo 2023 en Expo Guadalajara. En el chat les vamos a estar ahí compartiendo la liga de nuestro sitio web para que vayan haciendo su registro. También comentarles sobre las constancias. Al final de esta ponencia les vamos a compartir el proceso de cómo van a poder obtener su constancia. Les pedimos de antemano una disculpa si han tenido algún problema por ahí. Estamos actualizándonos justamente para brindarles un mejor servicio. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. El tema de hoy es novedades del diagnóstico y manejo de anemias del adulto. Pues le damos la bienvenida al doctor Gustavo Rivero, quien nos va a estar compartiendo parte de este tema. Él es coordinador de diplomado en hematología en la empresa GESCONS México y profesor asociado de hematología y oncología en el Colegio de Medicina de Baylor en Houston, Texas. Antes que nada, también quiero hablarles un poquito de GESCONS México. Es una organización empresarial con dominio principal en Bogotá, Colombia. Cuenta con sede en México y Ecuador. Su propósito es actualizar y profundizar conocimientos en el área de la salud a través de una educación complementaria de la más alta calidad. Y de hecho, el día de hoy nos traen un descuento para todos ustedes que están aquí presentes en este webinario. Es un descuento en sus cursos y diplomados del 30%. En el chat se va a estar compartiendo el código QR, la imagen tal cual, para que de ahí pues ustedes la descarguen y puedan obtener este descuento. Y bueno, pues sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida al doctor Gustavo Rivero. Bienvenido. Gracias, muchísimas gracias. Por favor, déjenme saber si se ve la presentación. Sí. Déjenme saber si se ve bien y si la vez pasada yo estaba hablando y no se movía. ¿Se mueve bien la Sí, presentación? sí, la vemos perfectamente, doctor. Ok, bueno, muchísimas gracias nuevamente a ExpoMed y a GESCOM por esta cordial invitación. Ayer les comentaba que es uno de los temas que yo más disfruto en nuestras actividades académicas aquí en Washington, D.C., cuando estuve en Baylor. Ahorita estoy en Washington, estoy trabajando para la Universidad de Georgetown, en el Lombardi Cancer Center. La afiliación no se ha completado, pero pronto vamos a tener que cambiar esta lámina. Les comentaba que es un tema que disfruto mucho cuando tengo interacción con mis estudiantes, con mis residentes y fellows, porque no deja de ser complicado la manera como los pacientes con anemia se presentan, no solamente en la emergencia, sino en nuestra consulta. Y siempre ha sido materia de debate y la uniformidad para producir educación en el diagnóstico de anemia no está tan completamente completada, ¿ok? Entonces quisiera comenzar esta presentación señalando algunos objetivos que quisiera toda la audiencia leyera conmigo, ¿verdad? El primero es correlacionar los mecanismos que inician anemia y la evidencia paramétrica en exámenes de laboratorio, más específicamente la hematometría completa. Número dos, vamos a identificar muy claramente cuáles son las causas comunes de anemias en adultos y vamos a tratar de tener algunos algoritmos de tratamiento de anemia que involucren, número uno, ¿verdad? Un conocimiento del inicio, el mecanismo patogénico, la etiología, y dos, la evidencia paramétrica que vamos a obtener rápidamente en un CBC. Entonces, leamos la agenda, lo que vamos a tratar de cubrir durante estos 35 minutos, 40 minutos. Debemos dejar tiempo para preguntas. Vamos a presentar 3 casos clínicos
y vamos a estar utilizando repetitivamente esos casos clínicos para producir énfasis en algunos conceptos que yo quisiera que se llevaran a su casa. La distribución paramétrica y hematimetría completa de pacientes anémicos, vamos a detallarla, vamos a utilizarla varias veces. Los mecanismos biológicos que explican el inicio de esas anemias en adultos, con unos aspectos nuevos que se han desarrollado en los últimos 5 a 10 años, cómo analizar los datos de laboratorio efectivamente para diagnosticar y tratar estas anemias, algunas direcciones futuras que debemos dejar, ¿verdad? Como académicos y conclusiones. Entonces empecemos con el caso número 1, leámoslo todos, ¿verdad? Esta es una paciente femenina de 27 años que fue admitida con fatigabilidad, dificultad para respirar e ictericia. Ella tenía una historia de lupus que fue diagnosticada cerca de 5 años antes de su presentación con anemia. La hemoglobina al momento que fue vista en la consulta era de 5, el hematocrito de 16, el volumen corpuscular medio, yo creo que recordemos estos parámetros, hematocrito, volumen corpuscular medio, porque lo vamos a estar repitiendo muchas veces durante la presentación, y el RDW23 con unos reticulocitos de 19. A primera vista pareciera que la médula ósea está funcionando, está produciendo un número adecuado, y vamos a poner esto en quotation mark, ¿verdad? De reticulocitos, y vamos a ver, vamos a darle un vistazo al frotis de sangre periférica. Entonces aquí lo que vemos es anisopoiquilocitosis. Vemos que hay una expresión diferencial del tamaño de los reticulocitos, ¿verdad? En comparación a los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos han alcanzado un nivel mínimo, mínimo de tamaño, ¿verdad? Eso lo vamos a llamar esferocitos. Están en un círculo. Y tenemos reticulocitos, ¿verdad? Con un color púrpura un poquito más grande. ¿Qué podemos resumir de este caso? Vamos tratando con una mujer femenina con un inicio súbito de anemia. Yo pienso que el aspecto clínico y el interrogatorio sigue siendo algo extremadamente importante, porque deberíamos tener en mente cuál es la historia de esta anemia. ¿Ha comenzado agudamente? ¿Ha comenzado crónicamente? ¿Cuántos años conoce usted, señora, que tiene anemia? Esa es una pregunta muy importante en la consulta. Pero aparentemente esta mujer, ¿verdad? Ha tenido una anemia de inicio súbito. Entonces es muy importante que tengan en mente el antecedente de enfermedad autoinmune, y ahora vamos a repetir muchas veces, ¿verdad? ¿Cuál sería el producto eritroide medular? ¿Verdad? El producto eritroide medular no es más que la producción de esos eritrocitos en una forma de reticulocitos que nos dicen sí o no la producción medular es intacta, está aumentada o está disminuida. Entonces, este producto eritroide medular es conocido como índice reticulocitario, ¿verdad? Y queremos integrar ese índice reticulocitario, ese volumen corpuscular medio, en un algoritmo efectivo y rápido para diagnosticar esta anemia. En el aspecto superior de este cartoon, ¿verdad? Es normalmente lo que tenemos de la vida media de un reticulocito, que es casi 120 días. Sin embargo, en la condición que estamos observando, podemos sospechar que probablemente la vida media de ese reticulocito, por la alta producción de reticulocitos de este glóbulo rojo, la vida media sería de 5 a 10 días. Entonces, en la condición que vamos a estar tratando, una liberación de productos bioquímicos que ya los vamos a esclarecer, ¿verdad? Volvemos a esto. Es muy importante, esto está disponible en la web ampliamente. Es el índice reticulocitario, y aquí lo que necesitamos específicamente es un número de reticulocitos. Necesitamos el hematocrito del paciente. Ponemos toda esta información e inmediatamente la máquina nos dice si la médula está funcionando o no correctamente. En este caso específico, la producción es adecuada. Entonces, yo les he dicho que los algoritmos para diagnosticar anemias son un poco no uniformes, pero hay un consenso, hay un equilibrio entre la comunidad hematológica y de médicos primarios, que debemos utilizar el volumen corpuscular medio. Es un valor paramétrico disponible, de fácil acceso,
¿verdad? Que está en la hematología completa. El rango normal, como pueden ver en este algoritmo, es de 80 a 99. Todo por debajo de 80, microcitosis. Todo por encima de 99 sería macrocitosis. Entonces tenemos tres boxes, tenemos tres dominios. El primero es bajo, normal, elevado. La mayoría de los casos con un BSM bajo estarían en el contexto de anemia de deficiencia de hierro o anemias o talasemias, ¿verdad? Anemia de pranocítica con, ¿verdad? Un trait, ¿verdad? No con la enfermedad completa, pero un rasgo de la enfermedad. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en este caso, particularmente en caso 1, a un BSM que estaba elevado. Como pueden recordar del caso, vamos a devolvernos una lámina porque es muy importante mantenerlo en mente. El BSM de la paciente era 110. Entonces, volviendo al algoritmo, tenemos un BSM elevado. Hemos calculado el índice reticulocitario y nos hemos dado cuenta que la médula está funcionando de una forma adecuada. Por lo tanto, hay dos condiciones que debemos recordar. La primera es hemólisis y la segunda es un sangrado abrupto. Entonces, como pueden ustedes recordar, ¿verdad? La producción de hipo, de eritropoyetina, aumenta súbitamente, hipoxia, etcétera, puede aumentar esa producción de eritrocitos desde la médula ósea. Entonces, volviendo al caso, una vez más, resultados laboratorios están disponibles. Podemos observar que el CUM es positivo con 3 cruces de IgG. En este caso tenemos una anemia hemolítica caliente. Entonces yo quería revisar con ustedes en el caso de macrocitosis cuáles son las etiologías más comunes. Recuerden, esto tiene un contexto que es epidemiológico. Vean la población que se está estudiando aquí, es una población de la ciudad de Nueva York y de Finlandia. La mayoría de las macrocitosis están centralizadas en el efecto alcohólico, ¿verdad? Mucha gente toma alcohol. Macrocitosis está muy bien reconocida como un hallazgo de pacientes que consumen alcohol. La macrocitosis también puede ser debida a daño hepático y eso tiene que ver mucho con defectos en la síntesis de membrana de las células eritrocíticas, produciendo macrocitosis. B12, ¿verdad? La vitamina B12 y la deficiencia de folato es muy importante, pero nos daría un índice reticulocitario mayormente bajo, ¿verdad? Tenemos macrocitosis, pero el índice reticulocitario estaría un poco bajo. Recuerden el caso que estamos tratando de lupus, hemólisis, el índice reticulocitario le dice que la médula está funcionando bien. Medicaciones, ¿verdad? Como Bactrim y muchas otras drogas que pueden inhibir mecanismos de síntesis eritroide y celular que tienen que ver mucho con deficiencia de folato, hipotiroidismo, displasias de la médula ósea, nombramos ya las enfermedades hepáticas, etcétera, etcétera. Entonces, hemos tratado, ¿verdad? Y debemos mantener esto en énfasis, ¿verdad? Que el BSM de hemólisis es alto. Debemos recordar que el índice reticulocitario de hemólisis y de sangrado agudo debe ser intacto o normal. Entonces, rápidamente nos movemos al caso número 2. En este caso, yo pienso que es una de las áreas de verdad, que son huérfanas en el diagnóstico de anemia. Es un caso bastante interesante porque trae a la mesa muchos aspectos que son importantes en la etiopatogénesis de esta enfermedad. ¿Okay? Vamos a describir anemia normocítica porque vamos a estar tratando con un BCM normal. Sin embargo, vamos a describir un poquito el caso clínico. Este es un paciente masculino de 77 años admitido con dificultad para respirar. Tiene una historia de un bypass coronario de 4 vasos que fue ejecutado en el 2018. El ecocardiograma mostró una fracción de eyección de 33, reducida. Recuerden, la fracción de eyección por debajo de 60, 55 es baja. La hemoglobina al momento de la consulta era 8. El hematocrito, pueden ver aquí, normalmente hematocritos son 3 veces la hemoglobina. En este caso, el hematocrito nos está dando 16.
Hemos dicho BCM 90 y en la distribución de amplitud, ¿verdad? 18 con unos reticulocitos de 3, muy diferente al caso número 1, que teníamos una reticulocitosis de 19, en este caso es 3. Veamos el frote de sangre periférica. En el frote de sangre periférica, lo primero que vemos al lado izquierdo son dianas o células target, ¿verdad? Aquí vemos cómo la diana se distribuye uniformemente, globalmente en el frotis, y podemos observar a la mano derecha este tipo de fragmentación que yo normalmente le digo a los estudiantes y residentes que no es totalmente una fragmentación, sino es una dismorfia. Es una anormalidad en la morfología de esta célula que normalmente vemos en pacientes con enfermedad renal y en pacientes con enfermedad terminal hepática. Entonces son acantocitos, ¿ok? Resumamos el caso. Es una anemia en un anciano con insuficiencia cardíaca. El inicio de anemia es no determinado, pero sospechoso de evolución en años, probablemente. Vamos a poner una pregunta aquí. No hay evidencia de sangrado gastrointestinal, al menos en la historia que se coleccionó en el momento que el paciente vimos. Y vamos a enfatizar entonces el producto eritroide medular. Vamos a calcularlo, igual que en el caso 1. Entonces, vamos a introducir, ¿verdad? Un reticulocito de 3. Aquí, disculpa, porque mantuve 19, pero es 3, ¿verdad? Con un hematocrito de 16, nos da adecuado. Antes de irnos a adecuado y a esto, quisiera venir una vez más a esta lámina. Entonces nos vamos a poner entre una, disculpen nuevamente, lo acabo de cambiar, está aquí. Entonces estamos aquí, ¿verdad? Con un BCM normal, tenemos un índice reticulocitario bajo adecuado, nos vamos a centralizar en una anemia de restricción de hierro, inflamación. ¿Ok? Entonces quería volver, hay una dislocación de los slides, pero estamos bien. Vamos a hablar un poquito de la anemia de inflamación, la patogénesis de anemia de restricción de hierro, antes llamada anemia crónica y tiene una equivalencia a la anemia de inflamación. En este caso, el factor que está desencadenando una inflamación masiva es el fallo ventricular. Como pueden observar hacia la derecha, hay factores que incrementan la hipoxia e incrementan la producción de eritropoyetina, y es bien sabido que en pacientes con fallo medular hay una expansión progresiva del volumen plasmático. En la parte central pueden observar cómo la insuficiencia renal es un factor común en el fallo ventricular. Por lo tanto, la producción de esta hormona tan necesaria e importante para la producción eritrocitaria está disminuida. Adicionalmente, el fallo ventricular está asociado con una carga inflamatoria bastante importante por regulación hacia arriba, ¿verdad? De citoquina, interleuquina 6 y de factor de necrosis tumoral alfa. Todo esto, estos tres factores, todos juntos conllevan a la producción de anemia. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que produce anemia en este caso? No es anemia de deficiencia de hierro, sino restricción. Como pueden ver aquí, estos son los macrófagos que normalmente se sitúan en la médula ósea como una isla. Es una isla eritrocitaria en donde el macrófago sirve como un feeder, es decir, alimenta a los eritroides, a las células eritroides con hierro. Cuando la inflamación se produce, hay un incremento, como ya les mencioné, de interleuquina 6. En el hígado se produce una hormona que es llamada hepcidin. Esta hormona, una vez que aumenta la interleuquina 6, se disminuye. Hay niveles muy bajos de hepcidin, y cuando los niveles son muy bajos de hepcidin, hay una promoción de absorción de hierro desde el intestino y liberación normal de hierro hacia las células eritrocíticas para producción de hemoglobina. El caso contrario de inflamación, en donde interleuquina aumenta de una forma muy exagerada, lleva a una producción alta de hepcidin, por lo tanto la absorción de hierro es limitada, por lo tanto secuestración del hierro ocurre en los macrófagos. Hay una falta de alimentación, una falta de habilidad de la célula roja de capturar hierro, y por lo tanto anemia se desarrolla. Hay factores que son importantes mantener en mente. Uno es que si la hepcidin
aumenta, ferroportin aumenta y por lo tanto hay una secuestración del hierro. En otra parte, ¿verdad? Por otro lado, si hay anemia de deficiencia de hierro, entonces hepcidin disminuye dramáticamente, promociona la incorporación de hierro a la torrente sanguíneo y ferroportina baja liberando hierro masivamente. Quiero recordarles que estamos hablando del caso contrario. Hepcidin incrementa, no se absorbe hierro, no se libera hierro, por lo tanto, la célula roja eritrocítica está en un constante periodo de hambre, de necesidad por ese hierro. Y ese es el mecanismo que lleva a anemia de inflamación. Ahora, hemos hecho esto, ¿verdad? Hemos hablado de cómo incorporamos los reticulocitos en el paciente, el hematocrito, y cómo se produce entonces un índice reticulocitario en este paciente que nos dice que está bajo, ¿verdad? Acuérdense, vamos a situarnos aquí, el BSM en rango normal, con un índice reticulocitario bajo, anemia de restricción de hierro, una vez más, para enfatizarlo. Y la pregunta entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo tratamos este tipo de anemia? Entonces, instintivamente usted va a decir, bueno, debemos mejorar la insuficiencia cardíaca, debemos implementar medidas que restituyan de alguna forma el output de ese corazón, y eso se hace con diuréticos, se hace con beta bloqueantes, se hace con ECA, eso es dominio de los cardiólogos, podemos trabajar muy cerca. Sin embargo, cuando la anemia es muy baja, entonces debemos transfundir al paciente. Yo le quiero hablar un poquito de lo que está ahorita en el tapete. Lo que está en el tapete, en la mesa, es que la anemia inflamatoria de restricción de hierro, le conocemos un poquito mejor la fisiopatología. Entonces, sí sabemos que la inflamación, interleuquina 6 aumenta hepcidin y hay una restricción. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mejorar un poquito, ¿verdad? Ese desbalance que existe entre hepcidin, ferroportin y anemia? Entonces, está bien documentado, ¿verdad? Que el JAK1, JAK1, es un mediador de la producción de esa hormona en el hígado. Y si bloqueamos JAK1, ¿verdad? La producción de hepcidin va a disminuir. Y como ustedes saben, una vez que la producción de hepcidin baja, la absorción de hierro aumenta y la liberación desde los macrófagos hacia el microambiente medular aumenta la liberación de hierro. Por lo tanto, deberíamos esperar un aumento en la hemoglobina. Entonces, esto es lo que estamos haciendo con esta nueva droga llamada momelotinib en casos de anemia asociada con mielofibrosis. Está aprobado por el FDA para tratamiento de anemia y mielofibrosis y nos hemos preguntado si podría ser efectivo en algunas situaciones de anemia crónica con hipoproliferación por el índice reticulocitario y con normocitosis por evidencia paramétrica. Quiero recordar, y esto es muy importante enfatizarlo, que actualmente no existe estudio para tratamiento de anemia de restricción de hierro. Esta droga no se está probando en este escenario, pero nos hemos preguntado si pudiera ser efectiva. El tratamiento, una vez más, para el caso que hemos presentado como número 2, es tratar la etiología del fallo, tratar la etiología de esa inflamación. Hasta el momento, transfusión es la única intervención que está aprobada para esto. ¿Ok? Entonces, una vez de vuelta al caso número 2, ¿qué se hizo con este paciente? Se puso en diuréticos, beta bloqueantes, inhibidores de la ECA, y unas 8 semanas después de este tratamiento, el fallo cardíaco, la hemoglobina incrementó a 10.6 desde 8. Entonces, vamos a movernos rápidamente al caso número 3. El caso número 3, leámoslo en conjunto, ¿verdad? Es un caso bastante interesante. Este es un caso que vemos muy frecuente en ancianos en nuestra consulta de hematología. Esta paciente tiene 87 años y se admitió con fatigabilidad, nada más. Su última colonoscopia un año antes estaba totalmente normal. La hemoglobina era 6, el hematocrito 26, el volumen corpuscular medio 110, el RDW 23 y los reticulocitos 0.5, casi indetectable.
Entonces ya esto nos hace pensar que algo está sucediendo, no se están produciendo adecuadamente los reticulocitos, pero debemos confirmarlo con el índice reticulocitario. Veamos el frotis de sangre periférica. Aquí en magnificación y menos magnificación hacia la izquierda podemos ver los neutrófilos, podemos observar cómo algunas áreas del citoplasma están denudados de gránulos, hay hiposegmentación y buscando, investigando en magnificación, vemos este neutrófilo con hipersegmentación. Aquí hay más o menos 7 a 8 lóbulos. Esto es un neutrófilo hipersegmentado, ¿verdad? Y vemos aquí, ¿verdad?, áreas de denudación en los neutrófilos en la izquierda. Vamos a resumir el caso, una anemia macrocítica en el anciano. El frote sugiere un fallo hemopoyético potencial adquirido. Entonces, dediquémonos a calcular, ¿verdad?, el producto eritroide medular. En este caso tenemos un reticulocito de 0.5, el hematocrito es 26 y tenemos la máquina diciendo que hay hipoproliferación. Entonces, volviendo a nuestro algoritmo, que esto lo vamos a repetir miles de veces, ¿verdad? Vamos a situarnos en este contexto de BCM elevado. Hemos calculado nuestro índice reticulocitario, nos ha dicho que está bajo y vamos a enfatizar lo que es común. Lo común es lo más común. En la práctica estándar, yo no le permitiría a mis fellows, a mis residentes o estudiantes que me dijeran que esto es mielodisplasia, ¿verdad? Porque imagínense, el paciente no está produciendo reticulocito. El paciente no tiene una macrocitosis. Usted debe ir a través de las etiologías más comunes. No debemos olvidarnos de esas etiologías. Lo más común siempre va a ser anemia nutricional, deficiencia de vitamina B12, folato. Debe siempre tener un alto índice de investigación para hipotiroidismo y debe interrogar nuevamente alcoholismo. No importa la edad del paciente, no importa que sea de 90 años, no importa que sea de 100 años. Siempre debe preguntar si posiblemente habría alguna droga que produzca macrocitosis y que produzca una supresión de la producción eritroide en la médula. Una vez que usted haya pasado por todas esas etiologías comunes, entonces usted pudiera concentrarse o debe concentrarse en mielodisplasia. Mielodisplasia es una forma crónica de leucemia asociada con la adquisición somática de mutaciones. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de esta adquisición somática de mutaciones. No es mi intención que ustedes recuerden mutaciones en este momento, pero sí quería hablar de una mutación bastante común en el caso de mielodisplasia que se llama SF3B1. Es TRPV1 en inglés y produce hematopoiesis clonal, produce un fenotipo que es bastante importante de hierro, acumulación de hierro. Vamos a pensar un poquito cómo ocurre esto, ¿verdad? Ya saben que eritropoyetina es necesaria para la expansión dominante de esa corte de células eritroides en una forma expansiva, ¿verdad? Una vez que se produce esta mutación, la liberación intrónica del RNA de mensaje es anormal, está disrumpida, por lo tanto la liberación de intrones no ocurre y se producen variantes de una nueva enzima, una nueva hormona que se descubrió en 2016 llamado eritroferrón. Esta enzima, esta hormona viaja directamente al hígado y lo que hace es suprimir hepcidin. Suena como que ya la conocemos, ¿verdad? Hepcidin es el regulador máster del hierro, del metabolismo de hierro. Entonces, eritroferrón y hepcidin es un axis, es un eje entre la médula y el hígado. Esta hormona suprime hepcidin y ya sabemos cuáles son las consecuencias de suprimir hepcidin. Es un incremento en la absorción de hierro. Entonces, estos pacientes con mielodisplasia y esta mutación tienen una gran inflamación, tienen una gran capacidad de absorber hierro y sin embargo están anémicos. Eso es importante porque vamos a estar hablando de algunos aspectos
nobles, ¿verdad? Que se han descubierto muy recientemente. Antes de movernos a algunos hallazgos que van a ser muy importantes para su práctica, yo quisiera resumir lo que hemos hablado, ¿verdad? Quiero enfatizar que debemos examinar la cronicidad y elementos que demuestren efectos de comorbilidad específicamente inflamatoria en nuestros pacientes en consulta, si tienen o no enfermedad autoinmune, si tienen insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. Es muy importante que usted lo tenga en mente. Usted debe identificar rápidamente cuál es el BCM y el índice reticulocitario para producir un algoritmo efectivo y rápido para descubrir esas etiologías de la anemia y por lo tanto tratarlas en forma adecuada. La macrocitosis específicamente es compleja y por eso que dos casos de los que hemos presentado hoy han sido de macrocitosis y amerita historia clínica, evaluación de índice reticulocitario, un examen muy cuidadoso de frote de sangre periférica. Agarre su hematólogo de la mano y vaya al microscopio como agente primario de salud y trate de agarrar datos de esos hematólogos o patólogos para aproximar e informar adecuadamente cuál es la etiología de esa anemia. La terapia, si tomamos en cuenta el BCM y el índice reticulocitario, pareciera que es personalizada, ¿verdad? Esto es muy importante enfatizarlo. Es una terapia personalizada que se dirige a el individuo. Yo quisiera enfatizar con esta tablita que produjimos ayer, ¿verdad? Y que es muy importante para llevarlo a la casa, que algunos rasgos que podrían informar la etiología de las anemias son clínicos. Vamos a describir algunos. Si tú tienes síntomas, signos de neuropatía simétrica sensorial, entonces te va a pensar inmediatamente en deficiencia de B12. Por lo tanto, el tratamiento será administración de vitamina B12. Si tiene demencia, ¿verdad? Usted va a volver a pensar en un déficit de vitamina B12 o hipotiroidismo, que son causas de demencia en ancianos. Entonces, por lo tanto, usted va a administrar vitamina B12 o va a dar administración o va a administrar hormona tiroidea respectivamente. Digamos que usted tiene un paciente en la clínica que tiene diarrea y distensión abdominal, entonces usted va a pensar un poquito más complejo. Por lo tanto, deberíamos dirigirnos a pensar que probablemente el paciente no está absorbiendo bien. ¿Cuáles serían esos mecanismos comunes, verdad? El celíac, ¿verdad? Enfermedad celíaca que puede llevar al paciente a tener una deficiencia de hierro por inhibición de absorción, defecto de absorción y o vitamina B12. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Le va a una dieta libre de gluten, le va a dar hierro y vitamina B12 de forma parenteral. Digamos, tiene un paciente anémico, pero además de eso tiene Raynaud y tiene ictericia. Entonces usted va a pensar en hemólisis autoinmune, va a investigar qué tipo de anticuerpo puede tener el paciente. Puede ser caliente o puede ser frío. Si tiene frío, va a tener una inmunoglobulina M más que una inmunoglobulina G en el caso de hemólisis caliente. Pensemos un poquito en una entidad que es bastante novo, que es una entidad bastante interesante, es un anciano. Usted ha pasado por todos los factores comunes, incluyendo anemias nutricionales, hipotiroidismo, alcoholismo, y no ha sido capaz de capturar en una forma clínica paramétrica y de índice reticulocitario la etiología de esa anemia. Entonces, vamos a colocar este caso, un caso inexplicable de anemia en el adulto. Entonces, usted va a pensar, usted se va a reunir con el hematólogo, o si usted es hematólogo, va a revisar muy concisamente el frote de sangre periférico y está llegado a la hipótesis que potencialmente ese paciente tiene mielodisplasia. Entonces, aquí vamos a hablar de SF3B1, SF3B1 y la cascada de surviving, ¿verdad? Son ligands, son aspectos de inflamación, son aspectos de etiología, son intrones, son, ¿verdad? Moléculas que se han reconocido desde hace aproximadamente 6 años que podemos inhibirlas. Vamos a hablar un poquito de eso, algunas ideas para la etiología de anemia sin causa aparente. Fíjense cómo lo hice esta vez. Esto lo repito yo miles de veces a mis estudiantes, ¿verdad? Sin causa aparente en el anciano. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque usted no se va a olvidar de las anemias nutricionales, del hipotiroidismo, alcoholismo, como hemos hablado,
En el caso que usted no consiga nada y siga con una macrocitosis, con un índice reticulocitario bajo, entonces vamos a pensar un poquito en expansión clonal. Acuérdense, algunas mutaciones pueden ser adquiridas automáticamente. Esas mutaciones, ¿verdad? Se encuentran en muy baja frecuencia, pero en el tiempo pueden expandirse dominantemente. Una vez que estas mutaciones ocurren, entonces ustedes pueden ver cómo se liberan y citoquinas inflamatorias, entre ellas interleuquina 6, interleuquina 18, factor de necrosis tumoral, y pueden imaginar ustedes lo que producen todas estas citoquinas. Estas citoquinas están bien descubiertas, estamos tratando de descubrir que ellas pueden apoyar la expansión clonal de esas mutaciones, no solamente eso, inducir una inflamación sistémica recurrente con efecto cardiovascular, ¿verdad? Con efecto en el cerebro. Esta expansión clonal se llama hematopoiesis clonal. Una vez que ha alcanzado un nivel adecuado, puede iniciar leucemia o mielodisplasia, linfoma, pero hemos notado que en el anciano puede mantenerse en niveles muy bajos, a un nivel más o menos de un 2%, suficiente para iniciar enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular. Entonces, hematopoiesis clonal pudiera ser una buena explicación para la anemia en el anciano que no tiene una etiología muy específica, como deficiencia de vitamina B12, de folato, hipotiroidismo. No importa cuántas veces tenga que decirlo, eso es muy importante mantenerlo en mente. Hemos dicho que esta hematopoiesis clonal se puede mantener en el tiempo en una forma muy baja, produciendo inflamación sistémica. Ustedes pueden entender o pueden imaginar que esas mutaciones como el TEC2, DNMT3, SF3B1, ¿verdad? Ellas pueden penetrar ávidamente el sistema mieloide, y el sistema mieloide específicamente monocitario penetra el vaso sanguíneo en el corazón y lleva consigo toda esta inflamación que es muy importante para la producción aterosclerótica. Yo he dicho que esta hematopoiesis clonal solamente en 0.5% de los casos produce leucemia, pero mayormente produce infartos y accidente cardiovascular en el cerebro. Entonces aquí podemos ver los efectores para producción de aterosclerosis, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, y el complejo aterosclerótico está vinculado, está estrechamente correlacionado con nosotros, los hematólogos. La hematopoiesis clonal ha revolucionado, ¿verdad?, la forma como vemos la producción de leucemia y cómo vemos la incidencia de infartos y accidentes cerebrovasculares en nuestros pacientes ancianos. Quería retomar un poquito más, una expansión de cómo deberíamos verla, explicar, ¿verdad?, la etiología de anemias en niños. No es tan diferente como la de adultos, como pueden ver aquí. Se ha centralizado, focalizado en el uso de BSM, ¿verdad?, y la adquisición, ¿verdad?, la habilidad de nosotros de poder calcular el índice reticulocitario. No quiero irme otra vez a todo lo que ya hemos hablado, pero aquí tienen capitalizado la hemólisis, la vitamina B12 en el caso de índice reticulocitario normal, y cómo usted debe pasar por una lista de enfermedades antes de decirle al paciente que tiene potencialmente leucemia, que es mielodisplasia. Eso es muy importante. Este es el caso de anemia hemolítica en los infantes, ¿verdad? En los niños. Entonces, como pueden ver un poquito, ¿verdad? Macrocitosis con un índice reticulocitario que es normal. Entonces, hay muchos factores que usted debe mantener en mente, incluyendo factores intrínsecos e extrínsecos, intrínsecos, defectos genéticos, como defectos, ¿verdad?, mutaciones que pueden alterar el citoesqueleto de las células eritroides, o deficiencia de enzimas que disminuyen la capacidad oxidativa de la célula eritroide, liberando, ¿verdad?, gran cantidad de hemólisis, produciendo gran cantidad de hemólisis. En el caso extrínseco, entonces tenemos factores locales en la célula, infecciones que pueden conducir a hemólisis, y la muy común autoinmune, ¿verdad?, mediado por anticuerpos fríos y calientes, anemia autoinmune hemolítica, la anemia de aglutinación fría, que son los factores más comunes de producción de hemólisis en niños y ancianos. Vamos a leer un poquito las conclusiones, ¿verdad? El BSM, el índice reticulocitario, ayudan a establecer la etiología de anemia. El índice reticulocitario, sin embargo,
Es una aproximación a la funcionalidad eritrocítica de la médula ósea. Quiero que mantengan esto en mente, es muy importante recordarlo. La investigación de síntomas facilitan el reconocimiento de factores precipitantes de anemia. No olviden que esto es muy clínico. El frote de sangre periférico, en la medida que usted se acerca a los hematólogos, que se acerca a los patólogos, ¿verdad? Le va a dar hallazgos muy importantes para determinar la etiología de esa anemia, y usted como médico primario va a sonar muy, 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 muy importante dentro de su equipo. Sin embargo, es bueno siempre considerar, ¿verdad? De otra forma, ¿verdad? Una causa clonal, específicamente en ancianos, donde hemos investigado profundamente causas mucho más comunes de esa anemia. Entonces, mantengan este concepto de hematopoiesis clonal, es muy importante. Entonces, yo cuando estaba preparando mm, esta presentación, tuve en mente que las dificultades que usted va a tener, para usted va a ser muy fácil diagnosticar una anemia microcítica, es decir, que tiene un BCM bajo. Si tiene una mujer joven, en edad reproductiva, si tiene, ¿verdad? Varios hijos, tiene síntomas de pica, ¿verdad? Le encanta masticar hielo, usted le va a dar hierro, ¿verdad? Va a tener una ferritina baja. La ferritina es una aproximación bastante importante bioquímica de deficiencia de hierro. El caso de macrocitosis es un poquito más interesante, ¿verdad? Porque usted se va a concentrar en el índice reticulocitario y lo va a guiar hacia deficiencia de vitamina B12, de folato, si tuviera una macrocitosis y un índice reticulocitario bajo, o mielodisplasia en su defecto. En el caso de hemólisis va a tener un MCD, ¿verdad? Un BSM alto con índice reticulocitario adecuado. Pero en el caso de un índice reticulocitario bajo y una anemia normocítica, es decir, el BCM es normal, las cosas se complican y puede ser un poco más complicado, pero siempre va a haber una solución. ¿Ok? Vamos a tratar de pensar un poquito qué son las direcciones futuras de esta presentación. Yo creo que mejorar los algoritmos que permitan mejor especificidad en la identificación de factores etiológicos de anemia. Ejemplo, en el caso de anemia de enfermedad crónica, inflamatoria, es muy importante. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Hacia dónde vamos? Hacia dónde vamos es tratar de entender un poquito más cómo podemos, ¿verdad?, extrapolar la fisiología de hepcidin y ferroportin en evidencia paramétrica o evidencia bioquímica, ferritina, transferrina, etcétera. Lo segundo es, ¿verdad?, el efecto de estas partículas llamadas surviving, ¿verdad? El GDF, Growth Drive Factor, ¿verdad? Y cómo ellos pueden suprimir eritropoyesis, ¿verdad? Está muy bien conocido que es un eje, ¿verdad?, entre la médula ósea, eritroferrón, y la producción de hepcidin. Por lo tanto, como eritroferrón, ¿verdad?, aboliendo, ¿verdad? O disminuyendo los niveles de interferón, potencialmente podrían mejorar los niveles de hepcidin si están muy altos, ¿verdad? Entonces, vamos desde el punto de vista paramétrico, potencialmente hacia un punto de vista un poco más científico, un poco más molecular, y yo pienso y considero que esa es un área huérfana en nuestra evaluación de anemias, y es aquí donde necesitamos que la gente colabore como investigadores. Entonces, una vez más, yo le quería dar las gracias no solamente al ExpoMed, pero también le quería dar las gracias a GESCON. Ha sido una empresa, ¿verdad?, de alto nivel educativo. Ellos, ¿verdad?, como ya comentaron al principio, tienen una fundación y una base en Colombia, pero tienen ahora una sucursal en México y en Ecuador. Ellos, como ya les he mencionado, producen educación de alta calidad. Como pueden ver aquí, tienen muchos diplomados, webinarios que son de aplicabilidad, ¿verdad? Y son muy interesantes para médicos primarios y ya especializados. Estamos trabajando en crear una interrelación para producir un diplomado, un board review en hematología también. Entonces, como pueden ver en el centro hay un QR, no se olviden de utilizarlo. Los vamos a facilitar su interacción con la compañía para que produzcan, ¿verdad? Continúen trabajando en conjunto en producir
no solamente educación de alta calidad, sino también cómo mover hacia adelante el futuro de nuestra medicina. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por su atención. Creo que estamos en el rango de 35 minutos, 40 minutos, y ahora estamos abiertos a preguntas. Sí, muchísimas gracias, doctor, por su tema. Sí, tenemos algunas preguntas. Por aquí nos dice Carlos Mendoza. Buen día, doctor. Hace 7 años tuve un tumor endocrino en la cabeza del páncreas. Me sometí a un WIPO. No hubo otro tratamiento. Hace 3 años tuve melena. Se transfundieron 2 veces. De ahí se me diagnosticó anemia. Después de 2 meses, con sulfato ferroso aumentan mis glóbulos rojos y blancos, pero las plaquetas no. ¿A qué se puede deber y qué puedo hacer? Doctor, ¿está por ahí? Bueno, mientras el doctor vuelve a conectarse, parece que tuvo un problema, algo así. Bueno, mientras él se conecta otra vez, les recordamos y los invitamos a nuestra cuarta edición de Medical Expo Guadalajara, que se llevará a cabo aquí en Guadalajara, Jalisco, del 17 al 19 de mayo de este año. Por aquí en el chat también nos preguntan sobre las constancias, se las vamos a hacer llegar. Estamos tratando de mejorar nuestro servicio, estamos tratando de actualizarnos y la semana que viene en el webinario les vamos a explicar un poquito del procedimiento de cómo van a poder ustedes mismos obtener su constancia sin problema. Pueden ir poniendo sus preguntas aquí en el chat mientras se conecta el doctor nuevamente. Por aquí en el chat nos preguntan el link de registro. Ahorita se los vamos a estar compartiendo ahí mismo para que se registren a nuestra cuarta edición. Les agradecemos su participación y les pedimos un poquito de paciencia. Parece que el doctor tiene un poquito de problemas técnicos, entonces ahorita se vuelve a conectar rápidamente para que nos conteste algunas de las preguntas que ustedes mismos nos han hecho.
Ahora creo que sí. Mm, discúlpenme, porque eso es lo que pasa cuando tocas botones que no sabes qué son. Mm, Bueno, en el momento Muy bien, que estaba perfecto. esperando. Eso es lo que pasa por tocar botones que no sabes No qué se son. preocupe, doctor. Afortunadamente ya está de regreso para Sí, responder las Marilyn. preguntas. He visto unas preguntas bastante Y interesantes. Yo no sí, sé si las quieres filtrar o ya yo las he leído. Ujú, sí, permítame un momento. Vamos ujú, ahí está mi compañera Xochitl para que ujú. empecemos las preguntas. Muy bien. Ah, perfecto. Bueno, una de las preguntas es, Fernando Villegas nos pregunta, en el paciente con insuficiencia renal crónica con HB en 6, sin embargo, el paciente no tiene sintomatología, fatiga mm, y está en protocolo de trasplante renal, aquí es necesario administrar sulfato ferroso o eritropoyetina o inicia transfusión de PG. Ujú. Mira, esta es una pregunta bastante interesante porque hemos visto las dos circunstancias. Primero es que, recuerde, el contexto es que el paciente tiene insuficiencia renal y se le ha hecho un graft, ¿verdad? Se le ha trasplantado. Entonces, generalmente antes de llevarlo a la mesa operatoria se le ha transfundido y, bueno, por efectos de la operación ha perdido sangre, está anémico. Pero yo le voy a decir, más o menos 60% de las circunstancias, cuando se llama un hematólogo, es porque la hemoglobina ha escalado en 3, 4 meses a casi 18, 19. Y entonces nos están consultando no por anemia, nos están consultando por eritrocitosis. Es impresionante. Es una entidad que está bien reconocida, está publicada, ¿verdad? Eritrocitosis post-trasplante. Yo le recomendaría, y esto es una recomendación, ¿verdad? Que si por circunstancias el paciente post-trasplantado se mantiene anémico, ¿verdad? Está con una hemoglobina de 6, 7 en las primeras 3 a 4 semanas, yo simplemente le daría una transfusión siempre y cuando no esté cargado él, ¿verdad? Sobrecargado de hierro por transfusiones masivas en el pasado. Es como, no quisiera ni tan siquiera decir en la palabra en inglés warning. Le quiero decir que una vez que se restituye el tejido renal y hay un incremento en la producción de eritropoyetina, su paciente va a tener una hemoglobina extremadamente alta en pocos meses, en muy pocas semanas. Entonces, esto es un motivo de consulta, es algo que se debería mantener en mente. Sin embargo, entiendo su interés en saber si se mantiene un efecto de anemia inflamatoria crónica, si probablemente interleuquina 6 está muy alto y hay un efecto en la cantidad de hepcidin que se está produciendo por el hígado. En ese caso, yo trataría esto como una anemia de inflamación crónica, tratar de eliminar lo más que podamos la inflamación. Segundo, vigilar que si los calcineurin inhibitors, que son las drogas antirrechazo, están produciendo hemólisis intravascular también. Eso se conoce, es un efecto mediado por esas drogas, ciclosporina, tacrolimus, todas ellas, ¿verdad? Puede haber hemólisis mediada por ellas. La cuestión es sí o no darle hierro o darle eritropoyetina. En ese caso, ¿verdad? Yo miraría muy detalladamente cuáles son los niveles de ferritina. Si tiene un nivel de ferritina de 60 a 100, hay una posibilidad que el paciente, con toda la inflamación que tiene, pudiera aún tener algo de deficiencia de hierro. Si es así, una dosis muy pequeña de eritropoyetina no sería inadecuado, pero lo que yo haría es un análisis sistémico y anticiparía que una vez que la eritropoyetina se restituya a valores normales, usted va a tener una situación totalmente diferente, va a tener eritrocitosis, hemoglobinas de 21, de 19. No sé si eso responde a su pregunta, pero es una pregunta bastante interesante. ¿Mm? Sí, bueno, muchísimas gracias. Ujú, Tenemos por aquí otra pregunta que nos hace Joana Ramírez. ujú. Dice, en un paciente de la tercera edad con diabetes y diagnosticado con anemia, me comentan los médicos que ya no hay nada que hacer, solo mantenerlo con suero y los alimentos los devuelve, ya que en una endoscopia sale un tumor en el estómago. ¿Qué se puede hacer y qué Mm, tratamiento hay que seguir? interesante.
parece una situación bastante complicada, ¿verdad? Lo siento. Parece que es una paciente anciana que han descubierto un tumor, ¿verdad? Que está produciendo un Outlet Syndrome, es decir, todo lo que está comiendo lo está vomitando porque no hay forma de que los alimentos pasen hacia el intestino delgado. Siempre recuerden que estos tumores erodan, hacen erosión, ¿verdad? Y producen grande cantidad de vasos sanguíneos y ellos pueden sangrar. Y ella debe estar en un estadio, ¿verdad? Mixto de deficiencia de hierro y anemia inflamatoria en conexión, en conectividad con el cáncer. Si esa es la circunstancia, vamos a tener una pelea, un tag war. Fíjense, imagínense esto, ¿verdad? El NCB, el BCM moviéndose hacia abajo porque tiene anemia de deficiencia de hierro, pero a la misma manera hay tanta inflamación que está tratando de subir el BCM. ¿M? No solamente decir eso, sino que probablemente como no está comiendo, puede que también tenga deficiencia de vitamina B12, de folato, ¿verdad? Por lo tanto, imagínense la lucha en el BCM. Voy a bajarla porque tiene deficiencia de hierro, pero al mismo momento debemos subirla porque hay deficiencia de vitamina B12, porque hay inflamación. Entonces, es una situación bastante complicada, ¿verdad? Para discernir, ¿verdad? Cuál es la perfecta etiología, es multifactorial. En ese caso, no es solamente darle ahí solamente líquidos, ¿verdad? Hay que transfundirla también, se debe transfundir. Y por supuesto, tratar lo más que podamos la etiología, si es un tumor, ¿verdad? Y es una persona tan anciana, probablemente quimioterapia sería la forma de tratarla, ¿no? Tratar de eliminar el tumor. Hay muchas quimioterapias sofisticadas, importantes, que pueden, ¿verdad? Aumentar la sobrevida de los pacientes. ¿Ok? Muy bien, doctor. Ujú. Perfecto. Bueno, pues gracias por contestarnos solo algunas de las preguntas que nos hicieron. Además de eso, tenemos muy buenos comentarios de que fue una excelente ponencia y por ahí nos preguntan que dónde la vamos a tener. En nuestro canal de YouTube la vamos a subir y de hecho ahorita mismo está siendo transmitida por Facebook, se transmitió desde el principio al fin. Entonces ahí también la pueden ver. Y bueno, doctor, muchísimas gracias. A nombre de Medical Expo le agradecemos su ponencia. De verdad, Ujú. fue de mucho interés para nuestros invitados y nuestros asistentes. También Sí. les recordamos que GESCONS nos está ofreciendo un 30% de descuento por aquí a las personas que asistieron a este webinario. Aquí en el chat está el link y por ahí también van a pasar un código QR del mismo descuento. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Ajá. Ya que quedaron tantas preguntas, les estoy mandando, les puse ahí en el chat mi email. Si quieren, ese es mi email personal. Ah, perfecto. Mi nombre es Gustavo Rivero, ¿verdad? Y cualquier pregunta que tengan pueden enviarla, ¿ok? Yo sé Ujú. que yo estaba leyendo, había muchas preguntas interesantes. Muchísimas Sí, gracias por la ya con el invitación. tiempo pues no nos dio, pero sí, ahí Sí, pueden sacar su correo y hacerle preguntas directamente a él. ok. Mucho gusto y que esté muy bien. Gracias por la invitación, GESCON y ExpoMed, ¿ok?